Desde Quibdó, capital del departamento del Chocó, transmite Chocó Radio, 88.1 FM, una emisora de la Red de Veeduría Ciudadana de la Nación. Chocó Radio. Somos Pacífico. No me vengan con hipocresía, que conocemos sus nombres y el pueblo los conoce. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses. En contra de los intereses del pueblo que trabaja. En contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora. En contra de los profesionales y en contra de los intelectuales. En contra de los industriales y en contra de los agricultores y de los cafeteros que no tienen el teléfono de las influencias políticas que funciona igual para las voces de la oligarquía conservadora que para las voces de la oligarquía liberal. Los hombres colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto. Es nuestra dignidad que está por encima de los partidos. No nos roban nuestro propio aliento de ayer. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena que odiamos esta oligarquía que nos ignora. Y detestamos a esta gente que odia al pueblo y cree que a la raza colombiana se le puede volver la espalda. Doctor Augusto, inauguramos un programa que se llama El Poder de la Palabra. Hoy el invitado especial es el doctor Augusto Cicerón Mosquera. Vamos a hablar de todo. Vamos a empezar. Con Augusto no hay necesidad de hacer presentación. Aquí lo estamos invitando a que haga yunque. Escoja un día y haga un resumen de todo lo que es el yunque. Esta emisora tiene un canal propio que es ese, Live Stream. Es un canal 24 horas del día al aire en las redes sociales. Y por Facebook transmitimos los espacios, los programas que tenemos de tipo especial. Vamos a iniciar hoy. Este es un programa muy respetuoso primero. Primero, respetuoso de la persona. Segundo, respetuoso de su historia. Porque todos los seres humanos construimos alguna historia. Con defectos o virtudes, pero la construimos con nuestro talante, con nuestra visión del mundo. Y no nos pueden inventar una visión distinta porque es la visión de nosotros. Es lo que se ha hecho a través de la historia. Todos los reyes, todos los presidentes imponen un criterio personal y una visión del mundo. Lo que nosotros queremos es que este programa llegue no solo entendiendo que es el poder de la palabra, sino que esa palabra tiene unas consecuencias, positivas o negativas, y tiene un valor, que es a lo que hay que volver, al valor de la palabra. Entonces iniciemos con el doctor Augusto. Vamos a hablar, Augusto, de usted, de su vida, de todo lo que usted soñó y lo que no pudo realizar y lo que realizó. Iniciemos, Augusto, planteándole a la gente, Augusto Cicerón Mosquera, cómo surge en este proceso de la política, cómo nace Augusto a la política, hijo de Neftalí Mosquera, un hombre muy importante, primo de mi padre, pero un hombre muy importante de la política. Además, yo soy de La Tatabrera y usted y su familia es de Pueblo Nuevo. Sí, nosotros somos de La Tatabrera, donde el que peleaba con uno, peleaba con todos. Entonces, arranquemos, Augusto, hablándole a la gente de este tema. Perfecto, yo comienzo por decir que Augusto Cicerón Mosquera Córdoba es un hombre común y corriente. Lo que pasa es que es un hombre hiperactivo. Así nací, así me quedaré. Nací de la unión de Anernes Córdoba Mosquera, condoteña, y de Neftalí Mosquera y Mosquera, ismineño, que más que político fue un jurista del departamento del Chocó, un hombre que llegó a ser magistrado del Tribunal Superior de Quibdó. Y se pensionó como magistrado. Durante casi 15 años y se pensionó como magistrado, dando cátedra y sentando doctrina y, ¿por qué no, jurisprudencia? Porque muchas cosas de él las asumió la Corte Suprema de Justicia, y esa es una de las honras que me llevo. Y esos viejos eran jurisconsultos. Eran jurisconsultos y preparaban a personas que fuesen incluso simples bachilleres, salían como jueces, los formaban, y muchos de ellos, yo me atrevería a decir, y muchos tinterillos fueron formados por ellos, que tienen mayor bagaje jurídico que muchos que han pasado por las universidades.
Entonces yo nazco allí, soy el cuarto del segundo matrimonio. Mi padre se casó 2 veces. Cuando estudiaba en Bogotá, tuvo una rola, tuvo 5 hijos. Con la mamá Dentro de eso está Mel Mosquera, que es el padre de Bonde Mosquera. Ahí usted va viendo todas las redes del primer matrimonio. Diana, que fue muy amiga de Jorge Tadeo y de toda la familia. De tu tío Ramón Lozano. Él fue secretaria incluso. Además, de él. excelente secretaria de Diana. Allí Era muy linda. Exacto. Dejemos esa parte ahí porque no vamos por otra parte. Y Daphne Mosquera, que también hizo Pinino en el deporte, que hoy vive en Cúcuta. Yo soy el cuarto del segundo matrimonio, o sea que ocupo el 9º puesto entre los hermanos. Pero tengo la particularidad que como los hermanos me dicen que yo soy el vivo retrato de mi papá en el genio y en la forma de actuar, ellos no hacen nada si Augusto Cicero Mosquera no les da el consejo, a pesar de no ser el mayor. Entonces, ese es Augusto. ¿Cómo nazco a la política para hacerlo rápido? No se preocupe por lo rápido, hágale espacio para que la gente, que hay mucha gente. De estudiar de la Universidad Libre de Bogotá, allá formamos un grupo de apoyo, que fueron cuando surgieron estos famosos grupos de apoyo, que le dimos el nombre de Identidad Cordobista y nos orientaba la corriente de Daniel Palacios Martínez. En ese tiempo Daniel había perdido Identidad Cordobista. Ahí estaba William Jada, Vicaniquí, William, Franklin Chucho, Mosquera, Franklin, Chucho. Eladio, Eladio no, José Auro. ¿Eladio también hacía parte? No, él era amigo del grupo, pero no era del grupo. Perfecto. Mafresia, Dulima, Elizabeth Publio Curi, Higuita, Basilisa, Publio era de los pelados. De los pelados, exacto. Como era Además, Brandy. usted también era de los pelados, era el más joven pero de todos. de eso esa sí, cochada, exacto. Sí. Pero nosotros hicimos, como se dice, un reclutamiento de otras personas que no lograron ser directamente identidad, pero era como la falange joven que teníamos. Entonces llegamos, lo organizamos en Bogotá y cuando regresamos todos a Quibdó, de una vez decimos, vamos a meternos en la política. Entonces, a Fidel Osías Londoño, que hace 2-3 meses falleció, lo llevamos como concejal equipo, sí, de Condoto. A Urbano, que ya falleció, lo llevamos como diputado. A Franklin lo llevamos como concejal de Quibdó. A Auro como concejal de Novita. Y yo me quedo como concejal de Y lo Mina. hicieron contralor también. Sí, después de este arranque, casi todos tuvimos responsabilidad con el Chocó. Perfecto. Entonces salgo al consejo, veo que tengo madera para ello. Y lo más bonito fue que mi papá, como no quería hacerme una sombra, en el último discurso que él hace público, lo hace en la plaza pública, y allí usted sabe cómo era esa manifestación en el San Juan. Claro. Me presenta y dice te entrega esta palabra. La bandera. Daniel Palacios, aquí te entrego a mi vástago, a Augusto Cicerón. Yo seré un consejero de él, pero entiendo que no podemos estar en la misma en el mismo espacio. Y en verdad a mí se me atragantó por la forma como lo hace, como la gente lo recibió, porque mi papá cuando salía a tribuna, usted sabe que más que oírlo de política, lo oían era de historia. Y narraba la historia como que si él lo hubiera vivido. Entonces, de allí nace que todos los nombres de mis hermanos son edificantes, exacto. De ahí nace que todos los nombres que nos colocan a los hijos son de tendencia romana. Augusto Cicerón, Darío Aquiles, Fidias Leví, Ariosto Napoleón, Leda Juliana, Danae, Cloris, o sea, nombres que usted los va a buscar. Su papá era penalista, ¿no? Súper penalista. O sea, era el derecho penal romano. Y tiene una anécdota con Ramón Lozano muy bonita. Porque Cicerón era el mejor jurista, orador que tenía Roma. Y también era de los mejores juristas que tenía Chicherones, como se decía. Deciden decir que yo nazco casi que... O sea, ellos manejaban la teoría romana del vir bonus dicendus peritus. Perfecto. El arte del buen hablar. Es perfecto, eso es cierto. Perfecto. Y yo traté de coger un pedacito de eso, por eso cuando yo salgo a una tribuna me transformo porque es otro Augusto. Y usted lo sabe, yo en una tribuna dice, pero ese no es Augusto el que anda en la calle, el que friega, el que hasta jodón y todo. No, soy el hombre que quiere decir algo para que la gente se le quede y que lo oiga en buenos términos. Así sea de una forma, como vulgarmente se dice, muy frontero. Perfecto. Ese es Augusto Cicerón. Ese es Augusto Cicerón. Bueno, ese Augusto Cicerón humano, ese Augusto Cicerón político, ese Augusto Cicerón amigo, ¿qué anécdota tiene con Daniel Palacios Martínez?
¿Por qué sigue a Daniel Palacios Martínez? Mire, ¿Qué representa a Daniel Palacios Martínez? Que no sea clientelismo, Exacto. que no sea por haberte ayudado, por Eso es haberte cierto. dado la mano, sino qué representa ideológicamente Daniel, que te haya llevado a preferir a Daniel que a Aureliano Perea Luma, que era un prohombre del cordobismo y el hombre más intelectual. Y además tu papá era hermano de mi padre. No, y tu padre era perealumista. Ese es cierto. Entonces háblanos de esa. Mira, esa es una cosa interesante y lo hago porque cuando te digo que nos formamos allá en Bogotá, todos los que hicimos el grupo eran más cercanos a Daniel Palacios. Entonces, pues yo entro porque estoy experimentando las cosas y veo que Daniel Palacios es un hombre humano, que es un hombre que le enseña, que es un hombre que con la conducta de él le enseña algo que aprendí él, la disciplina. Daniel fue el hombre más disciplinado del Partido Liberal y del cordobismo, porque cuando él se metía en una meta, esa meta hasta que la cumpliera no salía dentro de su estilo. Entonces yo veo que frente a lo que mi papá es con Aureliano, digo, ¿qué voy a hacer yo donde el doctor Perealuma cuando mi papá es 100% y no voy a degradar la amistad tan hermosa que tenía mi papá con Perealuma? El único que regañaba a Perealuma era Neftalí Mosquera, y yo lo vi en mi casa. O sea, cuando ellos tenían alguna situación, mi papá los llamaba a la casa, esta que usted conoce, la del pan de yuca, y se sentaban como dos hermanitos. ¿Su papá era mayor que la misma edad? No, era la misma edad. Es más, mi papá es del 14, era un año menos que, menor que Perealuma. Pero que Perealuma es del 2013. Porque su papá hizo parte de O en las todo listas caso de tiene, Perealuma. sí, pero le voy a contar precisamente eso. Entonces, yo veo que a mi papá le ofrece todo el mundo la lista con Daniel Palacios. Va incluso una comisión donde estaba Pedro Aldo, donde estaba Mayajé, donde estaba Calazán, y le dicen a mi papá, usted se merece ir a la Cámara, porque Daniel va para el Senado. Y mi papá lo desprecia, y lo desprecia porque dice, yo no abandono a mi amigo es Aureliano Perealuma. Y le acepta la suplencia del Senado a Daniel Palacios, y 2 veces suplente él en la Cámara, una que se la robaron, eso no lo podemos negar, y otra que él ya sabía que podían llegar, pero no tenían las mismas condiciones. Y que es una disidencia. Sí, y la Cámara. Cuando la PEMA, los PECORA. No, ellos era la oficialidad. La disidencia era de Daniel, pero era el que tenía el poder. Porque tenía Aureliano venía de ser suplente de Diego Luis Córdoba. De Diego Luis, y era el senador que venía, exacto. Entonces, eso le da a usted a entender que yo no lo hice ni siquiera por capricho, sino porque quise experimentar. O sea, no hubo nada de sentimiento de gratitud porque te haya ayudado, nada, sino que es una condición, una reflexión de tipo personal. Es más, Daniel se demora en ayudarme a mí y en ponerme como uno de sus candidatos para cualquier corporación, porque es que yo soy muy rebelde. Y él me dice que yo soy el hombre intrépido, como me llamó, el joven intrépido, como me llamó Maya Copete, porque él ve que yo soy o sea, lo de Augusto ahora es la mitad, y un espíritu que las cosas es para adelante y para adelante. O enfrenta. Exacto. Entonces, Daniel le daba miedo que me diera esa responsabilidad frente a lo que estaba viviendo el partido. Y te voy a dar una anécdota bonita. La única y la última asamblea departamental que se escogió en una convención fue la que participó Franklin, Auro, Armando Luna, el mismo Nicanor, una serie de prohombres que nos estaban dando ya esa responsabilidad. Y el candidato de Daniel Palacios era Auro Torres Girón. Yo, como sabía que tenía, yo ya había hablado con todos los delegados y dije, no, cada uno sale a exponer y a que los convencionistas definan. A pesar de que no tenía el respaldo de Daniel, de 100 saqué 98. Para encabezarla. ¿Esa es la vez donde se hacen las listas regionales? Sí, donde se hacen regionales y donde se hacen por votación. Una de la Costa, no, se hace, nosotros la hacíamos todo, pero por región. Para darle participación. Entonces, por ejemplo, le dice, deben de entrar 3 de Atrato, deben de entrar 3 del San Juan, deben entrar 2 de la Costa. El equilibrio regional. El equilibrio regional. Entonces, mírese que ahí les demuestra a los amigos que yo no fui de los que Daniel impuso, sino que yo me impuse con mi forma de ser. Y él poco a poco va entendiendo y mira dónde llegamos. Y le doy una chiva para que usted se dé cuenta que ya la voy a soltar porque eso es de historia. Cuando Daniel se va, ganamos el Senado y yo quedo en la Cámara de Suplentes,
yo me vengo a la Secretaría de Hacienda, porque entra Diego, que era el principal, y Nino también se viene porque Nino era el suplente, perdón, y Nino entra porque Daniel se viene gobernador. Ocurre lo de la constituyente que nos revocan, y lógico, Daniel se tiene que salir para poderse jubilar en los 6 meses que les dejaron. Cuando la constituyente en 91, usted 91, era suplente de la Cámara, ¿cierto? Y venía de la Cámara. O sea, cuando yo Era llego... suplente de Diego Córdoba. De Diego Zuleta. Córdoba. Cuando yo llego a secretario de Hacienda es porque Diego me saca, hoy en estos días lo hablábamos que hoy en día la gente lo entiende bien. Él tenía que entrar porque él era el principal. Yo estaba en mi periodo, porque el primer periodo era mío. Llevaba 4 meses en la Cámara. Entonces entra Diego y Daniel me llama para que entre. Además ya se había anunciado la constituyente y se temía la revocatoria. La Secretaría de Yo estaba Hacienda. asesor de Jorge Tadeo en esa época. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Se revoca. Entonces Daniel tiene que irse al Senado y tiene que nombrar gobernador durante los 4 o 5 meses mientras hacen la nueva elección. Daniel da a Auro Torres Girón otra vez como candidato. Y en Bogotá, que ya me conocían, el ministro de gobierno en ese entonces, que era Humberto de la Calle, el presidente que era César Gaviria. Daniel ya había sido gobernador. Era el gobernador, yo lo iba a reemplazar porque él se venía para el Senado. Claro, entonces esta nota se no hablaba la de la conoce. revocatoria. No, ya había caído. Ya sabían los parlamentarios que había revocatoria. Entonces ellos iban al Senado esos 6 meses para discutir. Entra Augusto, sale usted, entra Diego, sale usted y pasa a ser gobernador. Entra Daniel al Senado de nuevo y sale Nino. Entonces los dos quedan, a mí es que me traen. Entonces me vengo el secretario de Hacienda, determina que debe reemplazar a Daniel. Entonces Daniel recomienda a Auro Torres y vuelvo y le repito, Bogotá. Me llama el secretario privado de ese entonces del ministro, que era un hermano del expresidente Samper, que fue embajador después, el más joven de ellos. Más joven de ellos. Entonces me llama y me dice, Augusto, ¿tú quieres ser gobernador? Y le digo, ¿por qué? Porque pues hay la posibilidad de esto. No me cuenta que Daniel ya tenía otro candidato. Le digo, si ustedes quieren, como yo ya no entro porque Diego entra a coger llega Diego a coger su curul, entonces si ustedes quieren me nombran. Y en efecto, cuando esperaban a Auro y me traen de mi gobernador. Y yo creo que eso fue fatal para mí, porque allí fue donde los enemigos se buscaron a ver qué había dejado Augusto Cicerón, no encuentran nada, y lo único que encuentra es el tachón que una secretaria le hace a una resolución. Se pegan de ahí, la corte quería un chivo expiatorio, y entonces condenan a Augusto Cicerón por un tachón de una fecha. Cuando un gobernador, ¿cómo va a dedicarse a usted lo condenan por un delito de ideológico? Es una falsedad ideológica que hoy le puedo decir que me tiene con tranquilidad porque no quedó marcado de término de vida, porque como eso fue antes de la constituyente, o sea, iniciando la constitución del 91, yo puedo hoy ser lo que quiera. No lo voy a hacer porque ya no tengo espíritu para ello. Bueno, cuénteme otra cosita, doctor Augusto. Ese fenómeno se da a usted, ¿quién lo denuncia? ¿Usted lo denuncia? ¿Quién? No me ponga a hablar eso porque Aymerhuí de Mantrejos. De Mantrejos, por rabia que no lo dejé en la herencia de la fábrica de licores. Y entonces cuando yo salgo, él es uno de los que va a buscar y dice, aquí lo agarré. Bueno, pero usted también después denuncia a Aymerhuí de Mantrejos y se va a la cárcel con Euclides Lozano. Pero fíjese. ¿Eso es producto de venganza o qué? Porque hablemos de la política, ¿no? Era lo que se vivía en ese tiempo, esa pugna chocuano come chocuano. Además era una época en la cual las fronteras ideológicas se defendían como soberanía. Entonces la gente defendía sus movimientos y venían acusaciones de un lado de otro, denuncias de un lado de otro, y ese canibalismo eso es lo que generaba... político, que es lo que yo digo, con la experiencia que nosotros tenemos hoy, con lo que nos ha ocurrido, eso no nos ha llevado a nada. Lo que pasa nos ha llevado a ponerlo en la faz nacional como el fenómeno que chocuano come chocuano. No, lo que pasa es que eso no solo en nuestra sociedad, cualquier sociedad, sí, pero acá si alguien te hace mal. daño y te da tu oportunidad, tú te defiendes o te vengas, eso es normal, eso a mí no me parece malo, porque eso lo que hace es que la gente se prevenga de estar persiguiendo y maltratando a la gente
Sabiendo que el otro también sabiendo puede que el reaccionar. otro puede reaccionar y defenderse. Claro, Perfecto. claro. Bueno, pero ese proceso, a usted lo condenan y lo meten a la cárcel. Es correcto. Es el primer gobernador que va a la cárcel, ¿no? No, ha habido más, pero lo mío es lo más curioso. Mira, allá en las casas Y fiscales. sí, Te voy a- no es un acto de corrupción. O sea, te voy a contar precisamente lo bonito que fue eso. Yo estoy en Bogotá. Yo lo porque eso se visité dio- a usted en la sí. casa fiscal que estaba en las Eso- casas de Gacha. En Y usted- y no me me, no me y me quite acuerdo que esa me comía parte. las lasañas. No me quite esa parte. Mire, Sí. le voy a contar cómo me cogen y cómo dice. Mire, eso fue en 1991 que yo fui gobernador. Inician su proceso y está como hay una nueva institución que se llama Fiscalía. A mí me empiezan a Que es la que a instruye el investigar, proceso, sí. los juzgados de instrucción, que eran los que había en ese tiempo. Entonces, los juzgados de instrucción pasan a ser ahora la Fiscalía. Se independiza porque ustedes saben que crean ya el aparato Fiscalía. 1992 ponga 93. O sea que a mí me toca que me juzguen en principio por instrucción y me terminan por la Fiscalía. Eso llegó a 1998, ahí usted se da la magnitud que no encontraba nada hasta que tenían que buscar cualquier cosa. Y entonces yo estoy en Bogotá con uno de mis mejores amigos, se llama, viviendo en el apartamento de Freddy Cuesta Valencia, hermano de David. Sí. David Cuesta Valencia, que Folclorista, fueron, Freddy. exacto, que fueron como unos hermanos para mí, sobre todo Freddy. Freddy no comía si yo no comía. Freddy era del ¿Ya? grupo suyo. Sí. Tuvimos una relación, o tenemos una relación hermosísima que no la dañó De afortunadamente mucho nadie. respeto, sí, de Exacto. gusto. Entonces yo estoy allá, cuando llego al apartamento, esa casa blanca de Bogotá que viven casi todos los negros, se me acercan. Yo no viví en Casablanca, pero sí viví en el Manuel Mejía, que queda al lado de Casablanca. Se me acercan las personas que me mandan, como yo tengo fuero, a mí no me pueden hacer como hacen ahora esos shows, que lo cogen en cualquier parte y lo llevan y lo Como cogieron a cogen. Carlos y a Exacto, nosotros. exacto. Y tengo la gran fortuna que quien está de vicefiscal es un compañero de estudio, estudiamos los 5 años, se llama Pablo González Monguí. Entonces Pablo me manda una psicóloga, me manda un abogado y me manda un detective, a lo mejor que tiene, para que me vayan a decir que tengo que ir a la fiscalía, pero no me dicen el fenómeno. Entonces, yo voy entrando a la puerta y me dice la niña, la psicóloga. ¿Ya salió de la gobernación? Sí, lógico, por eso fue en el 98. Me dice, doctor Augusto. Entonces yo volteé a ver. Ah, no, gobernador Mosquera. Entonces yo volteo y le digo, sí, a la orden, yo fui. Y dice, sí, lo estamos buscando. Queremos, no se asuste, queremos que nos acompañe, vamos a la fiscalía. Es un compañero suyo que lo quiere hablar. Yo le dije, ¿quién? Yo ni sabía que era el fiscal, estaba de fiscal. Sabía que era el vicefiscal, pero estaba el fiscal encargado. Entonces dice Pablo González Monguía. Dice, ah, claro. Pues inmediatamente usted. Me fui, me atiende en el búnker. Y me dice, Augusto, es de las noticias más desagradables que le doy a uno de mis compañeros. Pero como sé que no es una cosa de que a usted van a traer como ladrón o como pícaro, como matón, sino que te ocurrió esto y tú lo sales, ah, sí, tal. La corte te mandó a detener. Entonces ya me cuenta, me deja dormir, oye, en el despacho del fiscal. A mí no me lleva nunca en una cárcel, ni siquiera al búnker. Entonces dice, no te quedes aquí, llama a tu hermana que te traiga las cosas. Como él lo conoce porque él iba a la casa, a tu casa, llama a Freddy también llega el pobre llorando. Entonces, no, tranquilízate, que se. Entonces me dice, tampoco te vas a llevar a una cárcel. ¿A dónde quieres ir? Digo yo. Esos eran de los trofeos que los sectores políticos conseguían, Sí. metiendo a la cárcel a la gente Sí, importante. sí, ese es Y cierto. entonces en ese momento el Lozanismo y Jorge Tadeo sí. festinaron su inclusión a la cárcel como un trofeo y como un triunfo. Y eso hacía que la Ese es cierto. parcial Se subiera más. se subiera. más. Entonces, mira, llega. Una parcial se subía y la otra la llevaba, psicológicamente sí. Entonces llega, eso me sirvió mucho porque Pablo me atendió mejor que un hermano. Me dice, ¿a dónde quieres ir? Le digo, Pablo, pues que yo soy abogado como tú, yo no soy penalista, entonces tú es que me tienes que decir a dónde me vas a mandar. Le dije, quieto, te voy a mandar en un lugar que solo hay 8 personas. Donde y un Gacha. cupo. Me manda donde Gacha. Eso quedaba Yo ¿cómo se ahora, llamaba el eso barrio? era en Suba. En Suba. Suba, Sí, Suba, Suba, arriba. Suba. Desde allá uno divisaba todo. Yo estuve Bogotá. allá. Sí, es cierto. Yo voy a visitar a Entonces, Jaime Lara Arjona, exacto. mi Mira, condiscípulo y que te estaba voy a decir preso quién allá. estábamos. Y ahí- Estaba y ahí lo Jaime, visita Jaime usted. Lara. Estaban los dos, el contralor y el Sí. hermano. Sí, que sí. salía amiguísimo. David Turbay. Estaba el exgobernador
de apellido, que el hijo fue gobernador y lo destituyeron, el que lo hizo. Allá fue que conocí al hijo, que tenía 20 años, y a este senador que él lo hizo, que era su chofer, y lo hizo diputado, que después fue un hombre grande, es un hombre grande, de senador de Buenaventura, que lo tuvieron en la cárcel, por narcotráfico. Ay, hombre. ¿Ya murió? No, está vivo, y ahora está mandando, porque ya está afuera y está otra vez montando ¿Juan Carlos? Juan Carlos. Juan Carlos era el chofer, claro, de Abadía. Claro. Y ahí llegó al hijo. ¿Y su hijo fue alcalde de Cali? No, el hijo empezó como concejal, no, fue gobernador. Sí. Y lo llevó el concejal al hijo, tenía 20 años, oílo bien. Y a Juan Carlos, que era su chofer, lo puso de diputado. Y Juan Carlos ahí se fue. Entonces, como te digo, 8 personas. Está el secretario Pumarejo del Senado, que también. O sea, yo fui el privilegiado, fui el octavo. Lo duro era sostenerse allá, porque nosotros, en una casa privada, nosotros teníamos que dar, en esa época, semanal, 500,000 pesos. Imagínate en el 98, 500,000. Y tú montaste un negocio con la lasaña, me acuerdo mucho. Todos sí, comían lasaña hecha se llama Don Augusto, se llamaba. Manito, yo allá me hice conocer como soy, me gané el cariño de toda esa gente. Yo casi que no pagaba. Los daba, pero casi que no me cobraban, porque yo no era el único que no tenía esos puntos de plata. Entonces, a mí afortunadamente tenía unos amigos, estaba Brandy, me mataron a Misael, que dijo, yo asumo eso. Misael alcanzó a ir a visitarme una sola vez y hacer la convenio, que él era el que mandaba los 500,000. Lo matan, yo estoy en la cárcel, y entonces desde allá Virri, coordinamos encima quién ponemos en Virri mismo, me dice... Pacho Rojas estaba en la Constituyente. En el Senado, ya estaba en el Senado. Ya estaba en el Senado. Me le dice, ahí el hombre que nos cuida, el trabajo que hizo Brandy, que hizo Misael, es a Brandy, porque era su asesor, yo le había puesto asesor casi permanente, como yo no estaba, era él. Y exacto, dicho y hecho, nombran a Brandy de gobernador, y afortunadamente eso me libera de que sigan pagando hasta cuando ya mi oficina por sí sola da sus recursos y me siguen sosteniendo allá. De allá, por ese amigo tuyo, Lara, y por Abadía, por ese amigo tuyo, por Lara y por Abadía, nos saca el propio ministro de Justicia, porque llega a hacer una visita y ellos se han volado. No volado, sino que nosotros salíamos cuando quisiéramos. Nosotros salíamos y nos íbamos a Subazar, que nos quedaba, bajábamos la montaña y llegamos ahí, hasta para airearse uno. Entonces hacen una revista y no hay 2 presos. Así que el ministro se emberra, que dice, se acaba esta casa, y nos manda donde está Jorge Tadeo, que son las casas fiscales de La Picota. Nosotros veníamos asustados porque nos habían dicho que nos iban a meter ahora sí en la cárcel. ¿Cuánto tiempo estuvo preso? Yo estuve un año, 2 meses, 1 año, 4 meses, una cosa así. O sea, alcancé a estar 1 año, ¿ya? Allá conozco el ser humano. Pero vámonos a una cosa de los antecedentes. Allá usted se vuelve amigo de Jorge Tadeo. Y hacemos lo que usted llamó el pacto de la picota, que fue usted el que le puso ese nombre. El pacto fue contra mí. Claro, el pacto de la picota. Allá se hicieron no solo el pacto de la picota, sino que se hicieron otros pactos no santos e inconfesables. No, pero esos son los suyos, porque lo mío fue lo político. Pactos inconfesables. Que fue donde surge el amigo William Jalabi, que desafortunadamente me paga después. Es cuando viene la desgracia del Chocó, que aparecen los Sánchez Montes de Oca, y eligen a William Jalabi, y mire cómo termina todo eso, y después de remate con Tera eligen a Julio Ibargüen, y se desprestigia la política chocuana y entra en una etapa. Esa es su mi visión. Y es buena, y es respetable. Es mi visión, y yo estoy escribiendo esa historia con mi visión. Exacto. Y por eso es que los hombres deben de escribir, además para que hayan referentes. No, y que uno mismo cuente su historia, no que la cuenten como lo otros y la visión quieren, que uno tiene de lo que pasó. Sí. Bueno, cuénteme una cosa. También se decía en esos momentos, porque vamos a hablar de muchas cosas humanas y no humanas con usted, también se decía en esos momentos, se planteaba mucho que ese había sido un acuerdo para favorecer usted a unos comerciantes que le daban recursos a los cordovistas para hacer sus campañas, porque al borrar la fecha del decreto, de la resolución, de la resolución y darle espacio de 1 o 2 meses,
ellos compraban todo el aguardiente que había a un precio, lo guardaban y luego lo sacaban cuando subiera el precio. ¿Eso qué tiene de cierto? Bueno, bella esa pregunta y no me vayas a interrumpir para mostrarte que fue todo lo contrario. Los gobiernos en ese entonces dictaban 2 resoluciones. El uno que subía el impuesto a los aguardientes, al consumo del aguardiente, y el otro que subía a los vinos espumantes y espumosos. Lógico que el de importancia Era el licor. es el de licor, que se hacía lo que usted Que dice. además era el patrimonio rentístico. Exacto, que se hacía lo que usted dice. Eso es cierto, eso lo hacían los que hacían ese negocio. ¿Por qué? Porque ya sabían que había que subirlo y ellos preparaban a sus amigos Para que y guardaran, le decían, compraran y compre guardaran. con este precio, guárdelo. Y después usted se gana una millonada. Entonces, yo como llego sin malicia a esa situación, y le voy a decir la mejor prueba para ello, dejo oiga bien, las 2 resoluciones. Mire, pero antes de que usted continúe, Bueno. antes de que usted continúe, Creo que ya empieza la gente sí, antes de que ese continúe, sí. vamos a darle la oportunidad a la gente. Aquí está el doctor Rivas. Él es un educador, fue secretario de Educación de Magdalena, vive en Santa Marta, y es importante que... Pero yo le pediré un favor a él con mucha deferencia. Un momentico para que hable con Augusto y este va a Yo le... Está Augusto, habla, Jorge. Doctor Augusto, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Doctor, yo le solicito que yo soy de raíces cordovistas. Sí. Debido de lo que ha pasado con el cordobismo. ¿Qué pasa aquí? ¿Para dónde va el cordobismo? Buena pregunta y se la voy a responder una vez. Le termina a Higinio que le pedí el favor que no me interrumpa en esta parte, porque ese es un momento histórico que yo quiero que la gente lo evalúe en la distancia o en la dimensión que quiero. Entonces le diré para dónde va el cordobismo. Y le adelanto, a cómo va, lo van a acabar. Bueno, le decía a usted entonces que los gobernadores firmaban esas 2 resoluciones. Las tenía que sacar simultáneas. Las tenía que sacar simultáneas. O sea, usted no podía hacer una resolución para que tuviera una cosa y después la otra. No. Usted tenía que preparar las 2, pero por separado. Porque las incidencias son totalmente diferentes, como le estoy diciendo. La del impuesto al consumo es la que le daba la renta al departamento. La otra era, sí, exacto, es de allí. La otra era un porcentaje. Un porcentaje, y acá no estamos acostados, no estamos en España para tomar vino, decía que eso no son ese vinito chimbo que nosotros tomamos acá, que no le produce nada al Chocó. Entonces, yo dejo las 2 resoluciones. Un sábado, que nos vamos a instalar una reunión que hay de jefes de núcleo en núcleo. Se las entrego a mi secretaria, que ella lo dijo en la corte. Ella ya murió, era la mujer de Valencia, que vivió un poco de tiempo trabajando en tránsito. Él también murió ya, de Alipio, Valencia. Esa señora, sin ser de nosotros, era un amor y conservadora. Era una persona, exacto, tan honesta, que ella coge, las lleva y las fecha para el lunes, que era que salía, y la guarda. Se da cuenta que se equivoca, porque ella le puso la fecha del sábado y tenía que ser del lunes cuando salen. Entonces ella, no por malicia, no por maldad, que siempre lo reconocí. Si lo hubiera hecho por maldad, se lo hubiera dicho. Y ella va a la corte y lo cuenta. Coge la resolución y dice, ay, me equivoqué. Como yo no estoy, ella cree que eso es normal, entonces borró. Ya tú habías firmado. Claro. Entonces borra y le pone la fecha real. Entonces, si usted en ese tiempo lo hizo, no es como ahora que usted borra en un computador y queda como nada. Entonces, ahí fue cuando los amigos, entre comillas, dicen, no, aquí lo tenemos. Entonces miran así y ven la doble fecha. Pero se equivocan porque ellos creían que el error había sido en la de consumo y fue la de vino. Fue la de vino. Entonces, mire, por eso le digo, no estaban tan desfasados. Pero ¿sabe qué es importante contarle eso a la gente? Es que yo le he contado una concesión, eso es cierto, una concesión diferente, y mire que aquí le estoy demostrando y ahí están las pruebas, porque eso está en los juzgados. Si usted lo consigue, va a encontrar el tachón de vino espumante. No lo empiece. Aquí tenemos la pregunta de Jorge. Se la hago, se la respondo. Le va a responder Augusto la pregunta.
Jorge, me alegra que desde donde estés, ¿ya se fue? Ah, bueno, lo contaba para que él escuche mi explicación. No, sí, él está preocupado porque es que es un movimiento de tradición, como decir, cuando acabe el MLP, usted sabe que se va una historia del Chocó si lo dejan acabar. Entonces, todo eso hay que cuidarlo, salvaguardarlo. Esa es parte de nuestra historia. Aló, Ilio, ¿me escuchan? Bueno, ya le respondo, ahora sí, Jorge, me excusa que era que estaba explicando a Jorge Rivas. Lógico. Hace poco estuvo en el Chocó, Sí. un amigo de nuestra infancia. Perfecto. Y es una persona culta que fue secretario de Educación del Magdalena. Jorge Rivas, cuando terminemos me das tu dirección porque quiero mandarte unos documentos que está preparando la Academia Historia del Chocó para que tú hagas, por lo menos nos des datos de la visión que tú tienes de esos chocuanos que están afuera y que le han dado más afuera que a su propia tierra. Y te explico, el cordobismo como el MLP son partidos, movimientos que se renuevan por sí solos. O sea, las mismas generaciones van dándole el talante que se quiere. Y yo creo que la renovación que se ha ocurrido ahora es una renovación que se da no solo en el cordobismo, sino en todos los movimientos. Hoy no están escogiendo candidatos por sus conocimientos, no lo están escogiendo por su labor, por sus méritos, sino que lo están escogiendo porque tenga plata. Yo se le envío a Eugenio por aquí por WhatsApp. Perfecto. Entonces les decía que como no tienen esa misma concesión, cualquiera puede ser el dirigente en este momento de un partido tan importante como el cordobismo, tan importante o más importante que el MLP. Eso es lo que queremos, por lo menos dejar como historia, que se vuelva a escoger a la gente por mérito, que se vuelva a escoger por lo que ha hecho por el Chocó, pero que no sigamos escogiendo por plata. Y ahí es donde yo vaticino que si esto en 2 o 3 elecciones sigue lo mismo, tenemos que cambiar el nombre de cordobismo por el platismo, por el agiotismo. No lo quería tocar porque vaya, exacto, ese es cierto. No lo quería decir, pero es el agiotismo. El agiotismo es una usura. Exacto. Entonces, es meter unos delincuentes a la política para que utilicen eso lo está diciendo usted, pero sí el agiotismo. Me quedo hasta ahí. Me quedo hasta ahí. De manera que hoy en día no son los mismos parámetros que se tenía para escoger los candidatos, sino que usted tenga plata. ¿Usted cómo se llama? ¿Tiene plata? Doctor. Entra. ¿No tiene plata? No entra. Tu pregunta. Oiga, doctor, por favor. Escúcheme, doctor. Lo estoy escuchando. Bueno, mire, yo salí del Chocó muy joven. Sí. Salí muy muchacho y yo me hice por fuera de Quibdó. Sí me gustó alguna vez ir allá a subir a mi departamento, pero resulta que yo no soy politiquero. Yo soy político, no politiquero. Correcto. Entonces yo no tenía cabida allí, porque usted sabe cómo se ha hecho la política del Chocó toda la vida. Correcto. Tiene usted toda la Pero razón. sí desde acá he dejado en el buen nombre del Chocó. Nosotros acá somos unas personas en Santa Marta respetados, porque hemos puesto el nombre del Chocó por lo alto. Por eso le digo como Faustino Cuesta, con todas estas estrellas que llegamos acá, Ramón Mena, Mario Mena, Narciso Mena, Ramón Caicedo Abadía, toda esa gente. Por eso le digo que estoy interesado en dar esta oportunidad que nos ha dado Eugenio de reencontrarnos, de mandarle unos documentos y algunas cuestiones que quiero que usted me colabore, porque esa es parte del estudio que tenemos que hacer los chocuanos. ¿Por qué nosotros vamos a otras partes y somos reyes y nos tienen respeto? En cambio, en nuestra propia tierra lo que hacemos es maltratarnos e imponernos cosas que no nos las enseñaron en su hogar. De manera que los felicito y sé la calidad humana que usted tiene. El solo hecho de haberme inventado a Faustino, que ya falleció, yo no sé, yo creo que ya falleció, y un gran amigo que estuvo en la gran universidad y mandó bastante, incluso vino al Chocó, prestó su servicio en la Diego Luis Córdoba y se volvió y se regresó. Son hombres que hay que hacerlos conocer para que sepan que el Chocó es referente y para que sepan que hay hombres todavía probos. Y bueno, doctor, mi dirección es la siguiente.
calle 28. No, démela por el interno. Pues, yo te la doy, él me la da, no la da en público porque ahora está eso es Ah, peligroso. bueno, listo. Bueno, en todo caso, Yo doctor. le entrego el Doctor. teléfono a Augusto para que tú Perfecto. en WhatsApp con él te entienda. Correcto. Ok, listo. Le agradezco mucho. En todo caso, agradecido por su respuesta. Le Porque agradezco nosotros... y no se me pierda, por favor. No se me vaya a perder. Bueno, Ok, Jorge, listo. muy amable. Bueno, hermano. Un abrazo, Virginia. Chao. Interesante eso. Muy interesante, Augusto. Sí. Y no hay gente, Armando Mosquera, En Estados Unidos. Seji, Maquilón, en Londres. O sea, tenemos una serie Pero de- este era alguien que yo necesitaba del Magdalena de la ¿Sabe que hay Costa. un muchacho que está en Santa Cruz de la Sierra, de los nietos de Taurina, Ujú. médico. Se llama Elías, ¿no? Elías. Y debe saber de esa medicina ancestral. Él, ahora, Me él parece. sabe el ancestral, él se casó con una boliviana, viene ahora con sus hijos a conocer, a reconocer nuevamente el Chocó. Y Perfecto. también es importante. Perfecto. toda esa gente- No, toda esa gente, repatriar esa Pero intelectualidad. continuemos en el programa. Ajá. Entonces, te hacía la pregunta de que o sea, La idea que hay lo hoy. que se lleva, lo que se le vende, Ujú. porque aquí hay dos, aquí se llevan dos expedientes. Ujú. Un expediente que lleva el instructor y el juez, y otro expediente que lleva la La, sociedad política. la política, ese es cierto. Porque la política- Y acá me condenaron antes de Porque haberme... la política- pero es que y me la sacaron del Entonces se decía- de ruedo con eso. Yo me acuerdo que era un muchacho y se decía que tú lo que estabas era en un acto de corrupción, Ujú. aprovechando, No, eso es cierto. aprovechándote de la condición de gobernador para cambiar una fecha y enriquecer a unos comerciantes que te financiaban las campañas. Entonces era bueno que tú- No, y esa claridad me Y parece sobre todo- excelente. Sobre todo que hayan explicado que no había malicia. Que no fue acto de corrupción, la resolución que no fue esperaban. ni siquiera el aguardiente platino el que se le Exacto. cambió la fecha, sino a los espumosos. a los Vinos espumantes y espumosos, que sí. solamente pagan es un Exacto. porcentaje mínimo. Te voy a dar una anécdota que me encanta y yo cada vez que estoy deprimido saco ese escrito. Un escrito que nos hizo el amigo Alfredo Cújar Cañada. En la pelea que yo tenía con Alfredo Cuba Cañado o Alfredo Cuba Garcés. Garcés, perdón, Alfredo Cújar, el papá de Douglas, exacto. Porque En- Alfredo Cuba Cañado es el gordo. No, es Alfredo Cuda Garcés. En la pelea que yo tenía con la familia Sánchez Montes de Oca, pues tú sabes cómo fue de vertical. Entonces, él, como es amigo, él es del MLP. No, es que yo he hecho un cambio, no porque quiera, sino porque en la dimensión de las cosas lo analizo. ¿Ya? En la dimensión de las cosas lo analizo. Entonces, yo te decía, por ejemplo, que él escribió cuando esa pelea, dice, de por Dios no peleen dos figuras jóvenes, y entonces dice, Augusto, ¿cómo lo conocí? Me dice, yo era el distribuidor del aguardiente y ron Medellín, el que quedó Epifanio, porque ya eran los dos. Yo no sé cómo lo sacan, pero lo sacan. Ajá, exacto, él lo sacan de ahí. Entonces, cuando van a que yo firme el acuerdo, él me dice, en ese momento es donde los funcionarios le sacan la tajada que sea, porque el distribuidor tiene que dar una plata para poder hacer la firma. Yo llego como secretario, creo que era ya gobernador. Te mandan ese convenio. Como conozco a Alfredo, le digo, ay, ¿para qué se muera? Y Eva me había llamado, Eva Álvarez. ¿Para qué se muera una cosa que vaya a favorecer al Chocó? Porque es para que entre el dinero, para que sigamos pagando al día como estábamos. Tráigame los papeles. Y si mira, chacha, firma. Cuando Alfredo se da cuenta de eso, pregunta, ¿y él cuánto mandó a pedir? ¿O cuánto, pues, cuál es? Le dije, pedí que. Dije, carajo, pero es que ni siquiera nos mandó a pedir aguardiente. Ni siquiera, pues. Le dije, Alfredo, es que yo estoy aquí en este puesto representando al Chocó, no representando mi bolsillo. Con eso demostré que era muy ingenuo, porque en esta época, si me pone ahí, sí pido mi plata. Sí pido mi porcentaje. No porque sea un bellaco o porque sea ilegal, sino porque ellos mismos saben que ese es un negocio que hay que favorecer a las personas que en un momento determinado intervienen. No usted sacarle la plata al contratista, sino que él voluntariamente diga que le puede colaborar. Hoy y en esa época a Alfredo siempre le pedía apoyo para mis actos culturales y lo tenía. Bueno, avancemos en ese proceso. Ya pasamos ese periplo difícil y doloroso
y usted queda inhabilitado, porque la Constitución decía que quien haya sido condenado en cualquier época a pena privativa de la libertad, exceptuando los delitos políticos y culposos. Exactamente así dice la Constitución. O los que no hayan cometido delitos contra el erario público. O sea, que era una parte que después la quitaron. La quitaron. A mí me acoge esa. Pero digo que yo estoy libre de pecado. Estoy como un Luis Gilberto Murillo, que lo condenaron y después le mejoraron la situación. Entonces, bueno, a mí me me condenaron con una persecución igual, pero fue la corte la que me absuelve en una revisión. Sí, pero el tipo de delito era diferente. Sí. ¿Ya me entendió? Entonces, el mío es que un famoso peculado por es que cuando se habla de peculado, son delitos. Sí, yo me di cuenta un puto maletín. Ay, perdón, que estoy al aire, pero me emociono con usted por decirle que esa es parte de las persecuciones que han tenido. Higinio, que uno lo conoce, quién lo crió, de dónde nació, se va a pegar de un maletín o una cosa. Entonces, ahí le doy a usted la razón. Además de lo devolví, decía, tengo los recibos. Le doy a usted la razón de que allá se calificaba no el delito en sí, sino al sujeto. Eso se llama la justicia al servicio de la política. Pero le voy a contar porque no tengo ningún problema. Porque yo entro y me condenan en la etapa de una constitución que habla también una excepción cuando dice o por delitos que no hayan sido contra el erario público. El delito de falsedad ideológica. Sí, el documento público no está entre sí acá. Entonces, cuando revisan mi caso, dice, el doctor Augusto no lo pueden condenar. Dice, entonces, usted invita a todo el mundo que entre a la página de la Procuraduría, saque mis antecedentes, el general y el especial. Y perfecto. Continuemos dinamizando este programa, Augusto. Hablar con usted no solo es difícil, porque empieza a llamar a todo el mundo, pero ¿por qué no pone el teléfono en silencio? Sí, apáguelo para que no nos intervenga. Bueno, se pasa ese periplo, ya usted no puede aspirar más, ya aparece otras personas, usted se dedica a organizar su movimiento, hay muchas gestas. ¿Qué experiencia y qué sinsabor le trae finalmente a usted de que después de que usted hace todas esas cosas por el cordobismo, que es vocero de todos los temas, que ayuda a organizar el cordobismo, que pone muchos gobernadores, que ayuda a que esos gobernadores lleguen. Y alcaldes. Y lleguen eso, que se sale presidente del Partido Liberal y luego viene un atentado contra usted que casi lo mata? Cuéntele esa historia a la gente. Son dos etapas, Higinio. La primera es la que tú dices, llegar cuando el partido lo tenían arrinconado. Porque tú sabes que del Partido Liberal surge el lozamismo y el cordobismo, que es la U, y surge el cambio radical, no, el cambio radical, que es el de Edgar, que se llama como MIR. El MIR. Movimiento. Entonces, ellos, como no, ya se dice que hay una sola credencial. Entonces, una sola credencial no. La reforma es que primero los partidos daban los avales que quisieran. Así debe ser. Exacto. Porque esa es la democracia. Los avales que todo el que jure pertenecer a la ideología se da. Deje lo que juegue. Uribe en ese proceso de romper, porque es cuando llega Uribe, de romper los partidos tradicionales, porque no lo apoyaron. Uribe impone que no se pueden dar sino los avales de los cargos a proveer. Eso es antidemocrático, eso es dictatorial. Bueno, esa discusión jurídica la tenemos y me parece interesantísima, Higinio. Pero entonces te cuento el fenómeno que se da. Entonces, el liberalismo queda solo en el Chocó y entonces el cordobismo, yo que no soy pendejo, me perdona la expresión, digo, bueno, como Odín se va y forman su grupo y entonces para que le den su aval se vuelve la U. Y se va a Edgar y se sale del partido y se vuelve el cambio radical. El liberalismo sigue siendo el cordobismo en el Chocó. Pero usted sabe, pero ustedes aprovecharon eso porque pidiera presidenta del partido y aprovechan que le dan el aval a ustedes. No es ni siquiera aprovechar, mijo. Es simplemente... No, era normal una circunstancia donde había que tener un aval. Exacto. Y un aval fuerte como el del partido. Y llegamos a aprovechar lo que tú dices, que la presidenta era Piedad Córdoba. Entonces yo, Piedad, el liberalismo quedó solo acá, y entonces el cordobismo se queda en su liberalismo. Entonces ahí es donde nosotros subimos la personería del Partido Liberal. Ustedes que son liberales también, MLP, usted sabe que Jorge Tadeo
hasta cuando se dio varios avales, lo tuvo. Después eso se volvió una mercocha, que ahí es donde ustedes entregan el poder al grupo que llama... Ustedes no. Jorge Tadeo le entrega a los Sánchez que Montevideo. llama, ¿cómo se Símbolo llama? Esperanza. Símbolo Esperanza. Entonces, Eso no es grupo, eso es un nombre para ¿qué joder a los demás. sucede hoy en día? En esa etapa que somos los más flojos, no tenemos figuras, empiezo ya a camellar en todo el departamento y hacerle ver a la gente que el liberalismo está vivo y que el cordovismo va a seguir siendo liberal. Y es donde yo organizo el partido. Y es donde yo organizo el cordovismo. Y no acabamos el mecanismo que tenía el cordovismo a través de su comando, que usted sabe que cada partido tenía su directorio. Entonces acá es el directorio liberal, pero se queda vigente el comando cordovista. Usted tenía comando y nosotros teníamos comisión política central. Exacto. Entonces llegamos y lo llevo hasta gobernador, hasta alcalde. Eligen a Antonio Maya Copete como primer gobernador. Se elige el primer gobernador. ¿Quién fue? Franklin Mosquera Montoya, así que se enfrenta con Juan B. Con Juan B. Sí. Perdemos y entonces en esa etapa me toca recorrer. No, pero ustedes ganan la gobernación. No, con Franklin sí, pero Franklin perdemos nosotros con Juan B. Ajá. Entre comillas, pierde, porque usted sabe que usted ganó después esa... No, primero ustedes ganan con Franklin, que es cuando... Sí. Juan B estuvo de candidato con Franklin. No, perdón, no. A Franklin lo ayuda a elegir Antonio Maya Copete, escúcheme. Es correcto. El primer gobernador que tuvo el Chocó fue Antonio Maya Copete. Es correcto. Cuando se viene la elección, se revoca y lo elige Casar. Se elige Casar. Lo elige Casar, no el cordovismo. Y nosotros que habíamos hecho una disidencia que llamaba Generación de Relevo, ahí los animos, con Aliar, que era el grupo de Venturita y Negro Henry, y el cordovismo, proponemos en esa campaña a Bernardino Becerra Rodríguez, de candidato a la gobernación. La ganamos, usted sabe que la ganamos. Escúcheme, el candidato a la alcaldía de ellos era Teotoque. Y el candidato a la alcaldía de nosotros era Carlos Escobar Córdoba. Correcto. Nosotros ganamos la alcaldía de Quito, perdemos la gobernación por un fraude que hubo. El candidato era Vladimiro Garcés Machado. Vladimiro Garcés Machado. Bueno, claro, porque Vladimiro le da ahora sí a Carlos Escobar. Vladimiro Garcés Machado. Entonces nosotros elegimos a Carlos. Es cuando Carlos... Vladimiro. Nosotros elegimos a Carlos alcalde. No, ahí estás en una... sí, señor. Se eligen a Vladimiro Garcés Machado. Vladimiro, y el candidato del grupo de Casar era Pacho Wilson o era Chencha. Yo creo que era Chencha. No, Chencha fue Cívica. Chencha era candidata cívica. Usted tiene otro candidato. Es más, te retrotraigo una cosa. El primer alcalde que elegimos en ese tope fue Félix Arenas Conto. Por elección popular fue Félix Arenas. Y ese es el que nosotros elegimos cuando se elige a Maya de gobernador. Sí, el candidato nuestro de esa alianza, que llamaba Casar, la de ellos, y la de nosotros llamaba Aliar. Esa alianza de nosotros elige a Félix Arenas. Perdemos con Nino. Exacto. Y ellos eligen de gobernador Antonio Maya Copete y pierden con Teotoque. Exacto. Se cruza porque ahí había una... Pero, y Jorge Tadeo Lozano aspira al Senado en la lista de Guerra Serna de suplente de Darío Londoño. Darío que muere y entra Jorge. Exacto, ahora sí la cogió. Tenemos que escribir esa historia antes que se nos olvide usted y yo. Sí. Porque nosotros nos enfrentamos, pero nos enfrentamos por unas convicciones que defendíamos nuestros partidos, nuestros movimientos. Y lo hacíamos, lo he dicho, con mucha berraquera, pero con mucho respeto hacia el partido. Y a la persona. Entonces, bueno. Entonces... yo organizo el partido, como le digo, después del debacle. Cuando ya lo tienen encima, seguimos ganando cosas y ganando posicionamiento. Entonces ya se habla ahora sí del liberalismo y el cordovismo otra vez como debiera ser. Ustedes se embaratan un poco, en eso les cogimos ventaja. Yo digo, ustedes, los del MLP, no toman la misma postura que nosotros tenemos. No, nosotros por eso esa historia yo la tengo escrita y es bueno que la revisemos para que la unificamos. Perfecto. La historia de la política Chocó con dos visiones completamente distintas. Podemos inclusive hacer nuestra memoria en dos visiones distintas. Es que vamos a hacer un conversatorio, usted que es bueno para eso. ¿Cuál es un conversatorio? Sí. Metemos los dos, para que demos la visión de lo que usted defendió y lo que yo defendí. Perfecto. Y que la gente vaya mirando eso. Perfecto. Ese es un conversatorio que la gente, si quiere saber de historia, por lo menos esta reciente, ahí lo tiene. Nosotros logramos, Jorge Tadeo Lozano en ese periplo, Jorge Tadeo Lozano tiene temor, pero es una persona
orgullosa. Ujú. Entonces no se retira de la Cámara Ujú, ujú, y deja a Iván Lozano que repita, ujú, que Iván venía de ser candidato Es con cierto. suplencia de Garulices. Es cierto. Pero Iván Lozano había apoyado a Garulices. Entonces Garulices se le abre a Jorge y se va con nosotros con generación de relevo, que es cuando cuando apoyamos a Juan Guillermo Ángel nosotros. Él se va con Correcto. Darío Londoño. Correcto. Elegimos a Juan Guillermo y a Garulices. Y Edgar iba A la avalado Cámara. por nosotros. Ustedes avalan a Edgar porque usted no puede aspirar. Usted está Inhabilitado. Daniel. No lo aceptan ya. No. A Daniel ya no lo aceptan. No, venga, yo le digo, yo era candidato del tercer renglón al Senado de Juan Guillermo Ángel. El segundo era David Barros, del Quindío. Y a mí me pide Juan Guillermo que me retire de la lista para meter a Daniel Palacios Martínez y fortalecer lo de Garulices Torres, porque era lo nuestro. Entonces nosotros apoyamos, yo apoyé a Garulices Torres esa vez, entonces nosotros apoyamos a Daniel Palacios en la lista de tercer renglón y a Garulices Torres a la Cámara y salen elegidos ambos. Es correcto. Y en la otra lista sale Jorge Tadeo por el grupo de Darío Londoño Guerra, y a la Cámara Iván Lozano, repite Sí, Iván sí, Lozano. sí, repite. Repite Iván Lozano, ese periodo se retira. Creo que repite con Barça. Repite con Manuel Frente, Barcha Barça. Garcés. Sí. Entonces, ¿qué pasa en la última etapa? Que además se genera todo un complique porque Marcha quería pensionarse, tenía problemas del corazón. Eso es cierto. Y hasta balas me dicen que hubo hasta Ofreció bala porque tenía un yerno que era mafioso en Barranquilla, que Déjalo manejaba allí, negocios no raros lo contesto. y amenazó a Iván Lozano. Además, a Iván le secuestraron la hija en un carro. ¿Sí? Se la tuvieron detenida un rato y la amenazaron. Es Y como, a raíz de eso, Iván Lozano le da entrada a Barcha, se posesiona y después se muere de un infarto. Me dice que César Sería que Iván le metió un susto. O sea, César García le puso un revólver a Garulices. Exacto, para Claro, muestra. porque acuérdese que ese año el segundo renglón de Garulices en la alianza con ustedes, que Garulices logra desbaratar en el San Juan el tema de Haroldo Amaya, que lo apoya y se trae a su tía Mariela y la esposa de Odulfo, Ángela. a toda esa gente de él, se la trae. Moro Rivas. Y ustedes Moro Rivas, que viven en las animadas, y ustedes ponen de segundo un pelado de Río Sucio. Río Sucio, Ariel, hermano Alcides Castro. de Ariel, Alcides Que Castro Garulices de no España. le da entrada. No pasó como ahora con Machu y Nito, Sí. que llegaron con el compromiso de darle siquiera una. Pero es, y que no le pero dieron. es que es un tema cordobista, ¿sí? Es un Es cierto, interno. es cierto. Este era un tema de que la Constitución del 91 había generado todo un espectro de cohabitación que venía hablándose en Y en ese Francia. tiempo era más libre que ahora, porque en ese tiempo sí podían quitarse al principal y darle cabida al suplente, Sí. lo que no se hace hoy. No, y Hoy podía tiene que salir y volver a renunciar. entrar. Exacto, por Sí, eso sí, digo. la Constitución del Ajá, 91, Ajá. en sus reformas, es la que Empieza evita, es la que evita eso. Pero entonces, ¿qué te digo? En la última etapa ya lo he contado, ya lo dejo ahí. La gente sabe el papel que jugué para esa Cámara que acabó de terminar el 20 de julio. No se dieron las cosas, eso queda allí. Hoy tenemos que pensar si vamos a seguir con esa No, tendencia. pero esperen, no se me vaya tan adelante. Entonces pasa ese proceso de la constituyente, se desbaratan los partidos políticos, el Lozanito cae en barrera porque Jorge Tadeo en ese proceso de querer sostenerse y con muchas tradiciones que ocurren al interior por todo lo que estaba pasando, recurre a los Sánchez Montes de Oca, que lo traicionan, que lo hacen meter casi a la cárcel, que se quedan con eso. El señor Odín decía que Jorge olía a celda. Ese es un patán, y en sus patanerías de su marihuana y de su No su me alcohol meta a y de sus mí en cosas, ese decía- tema que van a creer que decía, yo estoy oiga, pues, la visión suya en está... todo ese tema enervante y de alcohol, él recurre a todas esas cosas. Eso hace que Jorge Tadeo finalmente me cuente cosas y viva. Además, yo soy su pariente, su primo primo. hermano, y a mí esas cosas me dolían. Pero luego viene un periplo para usted difícil, que es cuando ya llega Luis Gilberto, que está enrarecido todo el proceso ese, panorama. y que a usted le pegan 4 tiros. Cuéntenos esa experiencia. Bueno, ese es, nosotros nos encontrábamos en Tadó, precisamente presentando a los candidatos que habíamos elegido, a los alcaldes que se eligieron el 27 de octubre del 2010. Entraban, del 2011, 27 de octubre del 2011, y comenzaban periodo el 1 de enero del 2012. Entonces, ese acto lo quise hacer en Tadó, porque había salido el profe, pero había dejado al hijo que también salió elegido en la asamblea.
Entonces fue un acto hermosísimo. Me cuentan que a mí me iban a matar allá en Tado cuando saliera del acto, porque aparentemente yo me venía por la noche. Entonces, de esas cosas de Dios, dije, no, dormimos en Tado y salimos a las 5 de la mañana. Entonces, la gente que había mandado ya para matarme se descontrola porque no le di cabida sin yo saberlo. Entonces, se me vienen aquí en Quibdó que teníamos la escogencia de los delegados que iban a la convención del partido, que era el 8 de diciembre. 8 de diciembre. Entonces, eso lo hicimos, usted sabe que el partido lo hace por consulta popular. Entonces, hicimos eso. Yo me vine precisamente a esa hora para poder tener urna y todo. Y a las 8 arrancó común y corriente. Cuando termina la escogencia de los delegados, yo me vengo a la casa, ya cansado con algunos amigos. Entonces, me siento pues como a refrescarme en el balcón. En eso llega el sicario. Y entonces ¿El sicario era joven? Era joven. ¿Negro o blanco? Blanco, un paisa. Yo le digo paisa porque era un paisa. Sí. Llega y toca. ¿Cómo me doy cuenta? Esto es en el jardín. En el la casa jardín del ya. segundo piso. En la esquina que hay una tienda, Sí. desde allá me estaban vigilando la persona que tenía que mostrarme, porque los sicarios no sabían quién era Augusto Cicero. Entonces yo voy y compro una gaseosa, y entonces la persona que los dirigía me dice, doctor Augusto Cicerón, duro para que yo conteste. Entonces yo volteo y le digo, ¿qué hubo, hermano? Pero ya. Y ¿Usted conoció el personaje? lo conozco y me reuní con él. Y doy la vuelta con mi gaseosa y me subo. Entonces ahí ya me han señalado. A la media hora ya viene el sicario. No le abren la puerta porque estábamos todos diferentes. Entonces me grita la persona con quien es como mi hijo costeño, me dice, Augusto, te necesitan. Como ha sido costumbre, antes de dejarlo entrar a la puerta, yo abro. Y ay, caramba, no me dejan descansar. Entonces yo abro la puerta y estoy acá con tus dedos, que yo le abro y está el sicario. Con el revólver. No, él me alcanza a decir, ¿usted es Augusto Cicero? Sí. ¿Esto es para qué? No digo más. Pero diga la palabra. No, diga la palabra que es buena para la historia. Esto es para, en la historia lo cuento. Sí, pero díganos. No. ¿Esto es para qué? Para que no jodan Ya, más, para que no algo joda. así. Entonces, Pero te dice, no, algo. para que no te atraviese en... Perfecto. Hasta ahí. Perfecto. Entonces, saca el revólver. Perfecto. Y entonces cuando él saca el revólver, lo único que yo hago, instinto de conservación, meto la mano así y tomo la mano. Entonces, eso logró que el tiro, este dedito me lo reconstruyeron. Que la bala primero toca esto. Y te entra en la cara. Aquí me desbarata el maxilar inferior. Entonces, yo caigo, entonces para protegerme también me guardo la cara, como para que no me tire más a la cara. Entonces, como él me ve en el suelo, entonces me hace ese segundo tiro que me pega aquí en el pie y me daña el nervio ciático. Entonces las dos heridas son estas, que me quedó otra cara. Cuando a mí me sacan a las 2:30 en un avión de la FARC, no FARC, sino FARC, me llevan 2:30 que lo manda el ministro de Defensa. De la FAC. Lo manda el ministro de Defensa porque un guardaespaldas de él es el hijo de la... O sea, te pegó 2 de tiros. la paisa, 2 tiros. Pero Él hizo 3, pero me cayeron 2. Uno de los escoltas del ministro es el hijo de la paisa, que es ahijado mío. Entonces cuando él se da cuenta, le pide el favor al ministro y le dice quién soy yo. Ahí mismo movilizaron y fue una ambulancia aérea de la FAC, Fuerza Aérea de Colombia. Y esperan hasta que me pongan inyecciones porque los signos vitales se me están perdiendo. Me logran con Toño Dueña, que se vuelve siendo ginecólogo, se volvió un experto en revivirme. Otro médico que se nos murió, el sobrino de la 20, de la farmacia. Ese es yo no canso de decirle a mi Dios que me lo tenga bueno, bien. pero usted... Y el gobernador, que afortunadamente era Ali, el hijo de Marco Ali. y con Ilma hemos sido así, a pesar de que no somos del mismo partido, pero Ilma es también como una hermana mía. Entonces mueven todo eso y me sacan. ¿Qué pasa? Yo regreso, me trae el Partido Liberal de nuevo, sigo siendo el presidente. ¿Y por qué me dejan? Porque me ponen él los escolta por ser el presidente del partido. Entonces me ponen escolta, me dan carro
Y eso hace que mi seguridad durante estos 7 años, gracias a Dios, ha sido perfecta. No había ningún problema. Le doy las gracias a los amigos que ya entendieron que a veces no me veían, era porque me tenían que meter. Pero eso cargo. no tiene, Y pero ese homicidio, ese intento de homicidio no tenía móviles políticos, ¿o sí? móviles políticos. Perfecto. Ese es fruto de yo defender 2 alcaldías y la gobernación. Eso es claro, o sea, yo no puedo esconder eso. Yo defendí esa alcaldía de Mina, esa alcaldía del Medio Baudó. O sea que eso y provino la de allá, gobernación. de Lógico. San Juan. Y usted estuvo en los debates, como a mí me tocó salir Se a decía defender que eso. se decía que en el Medio Baudó había uno que le decían el Mello, que estaba involucrado en eso, había un Mello lozanista y un Mello cordobista. Y que, esos mellitos eran, esos mellitos ojizarcos eran mafiosos. El hermano. Uno de ellos lo mataron. ¿Sí? Está- Y usted que está de enterado. allá viene eso, Usted está y que eso enterado viene de Buenaventura a la totalmente. orden. Sí, perfecto. No, y no fue cierto. Bueno, pero No. continuemos. Vino porque el hermano de esos millos tenía inversiones en las alcaldías y en la gobernación. Perfecto. No porque le hayan hecho, no, era su plata. Eso lo dejamos para su libro, porque además hay que Exacto, decirlo. no hay que puedo decirlo. decir. No nos ven, Pero no. déjeme decir una cosa. A pesar de eso, cuando yo vuelvo y retomo el partido, y cuando hago la última campaña como presidente del partido, y recorro con los 8 candidatos a la Cámara, todo el Chocó. Incluso tuve un accidente llegando a Candil, la panga pegó y yo volé. Acaban de operarme la rodilla y eso se me abrió de nuevo. Tuve que llegar con una toalla. Me acuerdo mucho que Y- los amigos de ustedes decían aquí que eso era una obra de Luis Gilberto y que en eso estaba metido Víctor Copete y Ginio Mosquera. que nos llevamos la sorpresa. Pues, además, No había que usted lo había y yo somos metido en primos. eso. No, Sí, claro. sí. Aquí Y a dijo- Víctor, que nunca Aquí dijo lo que es. Víctor Copete y Ginio Mosquera Lozano éramos parte integral de ese de la campaña. que habíamos ayudado a complotar todo lo que había ocurrido contra Augusto. Pero ya yo después No, eso se averiguando aclaró, me enteré lógico. que eso venía del Medio Baudó Eso se aclaró. y que eso venía Buenaventura y Medio Baudó y ahí se indicaban al Le Paisa y se reitero, indicaban a todo. Buenaventura, si se cabe algo no es porque de pronto, pero eso lo financiaban las personas del Medio Baudó. Perfecto, bueno. Ahí había un tema narcotraficante duro, jodido. Pero bueno, pasa eso y luego usted ayuda a elegir a gobernadores, a Efrén Palacios. Y con Luis Gilberto hicimos esa campaña, Claro. elegimos a Efrén, luego usted ayuda a elegir a Domingo Claro. y luego lo tiran, le pegan la patada, que es que no le cumplen, escúcheme, no le cumplen, y hay una anécdota que dicen que le dijo Nilton Córdoba a Domingo, porque el acuerdo era que usted iba a ir de asesor para tener una pensión digna en el Congreso. Y dice, yo no meto a Augusto, mételo tú. Y a usted lo nombra asesor del gobernador, de asesor de él, y no lo mete Nilton, porque parece que esto también proviene de allá, de todas esas cosas que se daban en ese Medio Baudó. Eso lo va a contar usted, en su libro. Esa es la versión y entonces Esa yo es ahora la- esa es la- le digo que es cierto y que la no es versión. cierto. Siga. Pero cuéntenos finalmente, antes de que terminemos esto, ¿cómo se siente usted después de que todo eso pasa, de que usted ayuda, que expone su vida para todas estas cosas cuando eso no había ocurrido en el Chocó? Después vino los secuestros y todo lo mío y todo. O sea, se empezaron a criminalizar la política. Y entonces Augusto Cicerón Mosquera casi lo expulsan, casi los echan a Machú, a usted, a Rodrigo Córdoba y a todos. Cuéntenos ese periplo para que terminemos ya hablando de lo que sigue el cordobismo y cómo usted Perfecto. se va a integrar en eso. Te lo recibo porque en campaña hablé mucho de ello. Y es hasta de mal gusto ya volver a tocar eso. Te lo resumo en lo siguiente, Higinio. Si es cierto, y eso no lo he escondido, ni lo esconderé nunca, que yo hice un acuerdo entre la familia del doctor Nilton, entre los dirigentes del Partido Liberal Cordobista del San Juan, y por qué no decirlo, entre la dirigencia general del partido, que para nadie fue un secreto que lo único que yo estaba pidiendo era irme a conseguir una pensión decorosa, por lo que usted mismo ha dicho, yo he dado mi vida por este partido, por este movimiento, y era lo mínimo que podían hacer. Han jubilado a gente por contrato o por acuerdo de pago en otra forma y no ha pasado nada. Entonces, eso no lo cumple, el representante Nilton no lo cumplió. No es que él le haya dicho al gobernador que me traiga, no, fue voluntad de
Joanny Carlos Alberto Palacios Mosquera. Decir, Augusto, yo sé que te quedamos mal, ven y me colaboras como asesor, una asesoría diferente de la que yo no voy a estar metido como lagarto en esa gobernación, sino que a mí me mandan las cosas, todas estas cosas por la incapacidad física que tengo, y yo les he colaborado y les he conceptuado cosas que aquí se han visto. Por ejemplo, lo de los 70 años. Yo monté toda esa parafernalia. No decidía las cosas que se hacían, pero yo monté el esquema. Yo hasta le eché una sátira. Usted me echó una sátira. No hace sino actos cordobista para cordobista. Nos vimos en el parque, sí. Es cierto que yo me iba a salir de la ropa y te conté, pero mira cómo no. Pero era una vaina. Una charada. Charada, exacto. Familiar. He estado detrás de algunas decisiones por lo de Belén de Bajirá. He estado yo soy el creador de esos 10 municipios. Yo sé eso fue idea mía en la campaña de Juan B. Luego se cogieron todo ese proceso sin conocer los orígenes del municipio y sin conocer la historia de esa región y no contaron con uno. Eso pasa. No nos dieron la Unos oportunidad creamos y otros destruyen. Pues y entonces, mírate que mi Dios tiene compensaciones. Augusto Cicerón sigue así. Sigue en igualdad de condiciones, sin robarle a nadie, sin pedirle a nadie. Eso sí, trabajando donde lo lleven a trabajar, pero con la convicción que se gana el peso que trabaja. Además, hoy, por los ejemplo, alcaldes que usted ayudó a elegir, en esa época usted los asesoraba y ninguno de esos alcaldes salió con problemas. Exacto. En ese tiempo, había una asesoría jurídica. Tuve la del Medio Baudó, sí, y tuve la de Ismina hasta cuando estuvo el alcalde ese. ¿A usted no le tocó el indio del Bajo Baudó? Ese que le echaron la plata no, Kennedy. No, porque ese no era mío. Ese no era mío. Sí. Pues entonces, Higinio, Augusto sigue aquí. Augusto sigue siendo el mismo. De pronto, con nostalgia. No porque me haga falta, sino por ver que uno cuando deja una obra y ve que la obra está dando los frutos que quería, la tiran. Yo hoy estoy esperando que tengan por lo menos el poder de convocatoria a los dirigentes de las regiones para que hagan una escogencia de un gobernador. Hoy estoy esperando que se escojan los alcaldes como a mí me tocó cogerlos con todo el directorio. Pero usted no guarda rencor por esa expulsión, técnica que le hicieron del cordovismo. Bueno, usted la dice técnica, pero a mí no me han expulsado porque yo fui muy claro y yo se lo dije aquí, a mí no me expulsan de donde yo no me he salido. ¿Usted cree que hay un complot sanjuaneño en contra de otro sanjuaneño? Yo soy sanjuaneño y no me meto en esa pelea. No comparto, como a veces hacen la política en el San Juan. No comparto. ¿Usted continúa asesor del gobernador? Lo estuve hasta... ¿Ya renunció? No, es que los contratos no se han renovado. Usted sabe que hasta junio fue los contratos. Entonces, yo no puedo decir si sigo o no sigo. Eso queda en cabeza de él. Pero lo cierto sí es que no me van a ver como lagarto yendo a rogarle ni nada. Entonces, pero sabe que yo hablé queda dentro de la conciencia. No, pero sabe que yo hablé con el señor gobernador y él es una persona muy equilibrada. ¿Sabe qué me dijo? Me dijo, no, lo que pasa es que los problemas y los temas que tengan que definir los cordobistas al interior de sus listas y sus cosas es problema del cordobismo. Augusto Cicerón es mi amigo y es mi pariente, me dijo. Y es mi familia y yo no voy a pelear con Augusto por eso. Es cierto. Augusto será, mientras yo sea gobernador, será mi asesor. Bueno, puede ser que sea así. Al único que no me llevó a mí mismo. Bueno, puede ser que sea. Mire, hay una cosa... Lo llevó a usted y llevó a muchos otros. Hay una cosa que le voy a contar. La gente creía que Domingo me iba a quitar el habla, que yo no podía hablar con él, con nadie. O sea, que yo era una peste. Ahora sí. Domingo es un señor. Y mire, terminar las elecciones de Congreso, Domingo fue a visitarme a mi casa, a demostrarme que una cosa era una cosa y otra cosa es otra cosa. Y si yo no tuve... Además, él es hijo de nuestro primo Machito. Claro. Las relaciones familiares de nosotros Domingo son otra me cosa. conoce como un hombre de carácter. Domingo sabe que si yo no respaldo a alguien porque tengo mis razones. Yo no soy una marioneta que por un puesto, por una cosa, lo van a llevar a cuénteme algo. Nosotros hablábamos aquí ahora de ese tema del dinero. El cordobismo hoy tiene
tres aspirantes, que es el doctor Marcos, que lo está viendo aquí, entre otras cosas, el doctor César García, que lo invité y no ha aparecido para que lo viera. ¿No tiene más? Y el otro candidato es César García, Marcos Sánchez. Está Ariel Palacios. Pero Ariel Palacios es de Garulices. No. ¿Ha sido de Garulices siempre? No, le voy a contar la historia que para que se dé fue cuenta. cordobista inicialmente. Le voy a contar Parece la historia. que es candidato suyo, porque no como es mi cercano a candidato, Machú, no tengo. entonces usted está... No, pero lo voy a para que precisen, y eso es bueno, Higinio, hacerlo para que la gente no se lleve una cosa. ¿Y el otro candidato quién es? Mire, está Marcos Sánchez. Está Parrita. Ese sí no sabía. Sí. Porque yo sé que Nigeria quiere entrar dentro de este contexto. Porque Nigeria sabe me dijo no que iba a es- aspirar. Ya está. Entonces, pero le voy a contar lo de Ariel. Ariel es y ha sido cordobista. Y es y ha sido liberal. Cuando Ariel pidió el aval para su alcaldía, que la ganó, él mismo lo reconoce. Yo no se la di, no porque no quise, sino porque Miriam Mena Barrios, que ya había sido alcaldesa Y amiga suya. y amiga mía. O sea que usted lo utilizaba pero el ni partido siquiera- para entregar su pero aval ni a los siquiera amigos. por los amigos, Higinio, y pongámosle sería lo que te voy a decir. Ella pidió su aval y en la Dirección Nacional Se lo Liberal concedió. tienen ese fenómeno que quien haya sido ya ese, los conceden, entonces, el otro estaba llegando, entonces tuvo que dársele esa credencial, ese aval a Miriam. Yo ni siquiera conocía a Ariel lo vino a conocer Gana hace Ariel. 2 años. Entonces Ariel gana, pero él recurre a Edgar para que le dé su aval y ahí es donde Bueno, aparece como que... O sea que los candidatos cordobistas serían Eduardo García. Eduardo García. Y yo le pregunto, ¿y cuáles son los méritos de Eduardo García para No, ser, eso para lo ser tiene que gobernador? mostrar él. Yo no voy a decir, no voy a hablar ni bien ni Él mal de salió ninguno. de la ¿Ya me entendió? universidad y aspira ahora a... Mire, o yo sea, en esta todo lo etapa- que ocurre con la universidad ahora En esta etapa yo no- aspiran a ese es acabar cierto, con ese es el cierto. departamento. Mire, yo no César voy- García 2, Nigeria 3, Ariel 4, cuatro, y Marcos Marcos Sánchez 5, 5 hasta y ahora. Parra 6. Parra no sé, por Sí, digo, sí, él me entonces dijo que estaba aspirando. Ah, bueno, entonces serían 6. Entonces, ¿qué he dicho yo, Higinio? ¿Cómo sería la escogencia? ¿Usted va a participar? No, de eso? yo se las voy a decir en una reunión. No lo voy a decir antes por una cosa elemental. Porque si lo digo, entonces esa es la idea de Augusto, entonces hay que ir en contra. Perfecto. No analizan lo que les voy a decir, sino que la tomen porque lo dijo Augusto. Y hay ideas fenomenales que ahora lo pueden hacer y salen de este marasmo que tienen. Pero vuelvo y te repito, no la voy a decir para que no vayan a decir, como es la idea de Augusto, entonces vamos en contra de él. Bueno, Augusto, hemos tenido este día casi 250 personas que lo han visto a usted por Facebook y casi 720,000 personas que lo han visto por Livestream. Pues Livestream es un canal internacional, eso vuela en el mundo. Y hay unas personas que han expresado, como Franklin Emilio Castro Moreno, usted lo conoce. Él es un condoteño, El de abogado, Condoto, sí. pariente, Gran amigo mío. es un gran amigo, es una gran persona y que además ¿Qué ha es dicho? muy Gran amigo cordobista. si me escuchó. Él me dice, familia, Higinio, es buena la historia, pero pregúntele al doctor Augusto qué pasa hoy con el cordobismo. Bueno, Ya ya la usted lo conté. dijo. ¿Para qué va? ¿Qué sigue? Queremos saber la actualidad. Yo ya lo dije. Enrique Spitia Robledo, saludos Ay, Mimi. a la mesa. Saludes. Sí. Jorge Rivas Moreno, de Virginio, estoy conectado por Facebook. Ever Enrique Spitia Robledo. Higinio Mosquera Lozano, la señal se ve un poco mal. Ever, el problema no es de que esté la señal mal, la señal se está transmitiendo bien. El problema es De pronto, que ¿dónde está él? no, el problema, Augusto, es que muchas veces el internet que tiene, de pronto muchas veces no está bien adaptado. no te está recibiendo. Dígame bien. la de Mimi que me busque y le voy a conseguir uno para que me siga viendo así. Bueno, para arreglársela. Alex Noa Arce, Joaquín Excelente, Palacios excelente. y 111 personas también lo está viendo. Inés Valdés, un muchas cordial saludo a ella es de las de Eusebio, de la Exacto. gente de Y Eusebio. gran amiga. Alex del Noa papá. Arce en sintonía, John Frey Urrutia, el cantante de Nietzsche, un saludo para él, John es Freddy, abogado, sí. el gringo. El gringo, Saludos especiales. nefasta situación, gracias a Dios aún vive amigo Augusto, le envío un abrazo musical. Correcto. Parménides Palacios, excelente. Ricardo Mena. Me encanta también, muy buen crítico. Sí, claro. Con el Jen papá Farro- trabajé en la asamblea y quedamos grandes amigos. Y Jensa Judith Rentería también lo está viendo y muchas otras personas que lo han visto hoy. Eso A fue- todos ellos un saludo especial y me han visto hablar
después de las elecciones como quería hablar. El único que me saca cosas es Higinio, porque me inventa y me da la oportunidad de aclarárselas. Dice Ricardo, saludos fraterno a los amigos Higinio y Augusto Cicerón, gran baluarte de la chocuanidad. En esencia, Augusto, hemos hablado de tu vida, Me parece hemos excelente. hablado de anécdotas importantes Excelente, que no excelente. se hace en el Chocó, y la radio se convierte en un elemento de extorsión del micrófono a las personas. Es No cierto. hay referentes, no se ha escrito la historia. Yo estoy terminando un libro que se llama Mis Memorias Políticas. ¿Sabe cómo me va a cuento- llamar mi libro? Facetas. Eso, donde Y encuentro- facetas es porque voy a contar el Augusto historiador, El el, mío- Augusto el- cultural, el, Augusto el mío se social. llama Al Fragor de la Lucha. Muy bien. Tenés que ¿Sabe por qué contar le puse eso de de lucha? allá de la Todo, el secuestro del y todo, secuestro claro, todo. Yo contaré todo lo de mi encarcelada. Y cuento mi- quiénes son los personajes que me mandaron a secuestrar. Porque ese es un secuestro. A mí me lo dijo el comandante de la guerrilla, Fabián, cómo era. Inclusive el tipo que me secuestró a mí lo fusilaron, porque ellos dicen que no hacen negociaciones de ese tipo. No sé si es cierto. Jason Rentería Ríos, Jason, excelente profesional, necesitamos de su saber. O sea, que no sé, Gracias, que no te Jason. retires. De todos modos, Augusto, muchas gracias por haber venido. La faceta la dejamos ahí. Ahora viene la segunda faceta de esa historia. La que cultural. así lo hicimos sucinta, ¿no? Es cierto. Después vamos a hablar del La tema cultural. de los reinados, Eso, todo lo de digo, San Pacho, Lo de San Pacho, lo de los homenajes en vida. los homenajes que se en han vida. quedado que se han allí quedado porque no ahí. lo hemos hecho con la filosofía. O sea que lo nosotros voy a hacemos. invitar a un próximo programa. Porque Pero sí, déjame sí, descansar un mes siquiera Sí, para que este- estemos cerca a San Pacho no, para sí. dar ideas. No, ¿Ya y me para entiendes? no cansar a la gente de Exacto, nosotros. exacto. Pero entonces este programa que se llama El Poder de la Palabra es un programa que significa qué es lo que dices, qué es lo que has hecho, qué has dejado de hacer. Aquí hemos hablado inclusive de cosas que la gente ha dicho que no son ciertas, porque ese fervor popular a veces se divide en sí es parciales cierto, y ocurren todas Y estas se cosas. tergiversa para dar la sensación de lo que ellos quieren que Perfecto. la opinión pública lo decida. Y hoy tiene Chachita su programa por la tarde que llama Entre Labios y Tacones. Hagamos una cosa. Usted no se meta en esa parte, y más bien diga a la Chachita que me invite. Para hablar de reina. El tema de reina y cultura. Para sí, hablar de sí. lo cultural. Esa para segunda hablar de- etapa lo esa hacemos. segunda etapa le, hagámoslo le ya. voy a decir a la Chachita que lo invite. Correcto, dígale a la Chachita. Porque si acá, es una hora porque acá mínimo. es más lo humano y Y lo más político, y más y lo lo más político. cultural. Entonces, Lo que se ha hecho y se ha dejado de hacer. y se ha Muy dejado me hacer. parece De todos especial. modos, Augusto, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este segundo programa. Vamos a seguir, hacer todos los días este programa, vamos a traer un personaje, vamos a hacer unos homenajes. Mucha gente de pronto no la traemos, pero la vamos a entrevistar por teléfono. Me parece interesante. Gente interesante que está fuera, como Jorge Rivas, como Demóstenes Lozano, mi tío. Eso hace falta. No te Eh, olvides de la dirección de Jorge. yo te la Rivas. hago llegar a Me tu- la a haces tu por WhatsApp. que tenemos De ese. todos modos- Inmediatamente le mando unos documentos y un cuestionario, dijéramos, para que él me cuente. Muchas gracias por haber estado aquí, Augusto. Pídase. de A parte de la ustedes opinión. muchas gracias, han conocido parte de mi faceta, como tú dices, han sido muy concatenadas, pero eso merece, niños, que nosotros, que ya hemos dado y que todavía podemos seguir dando cosas para el Chocó, ¿Sabe quién, no sabe nos quién, anquilosemos, sabe quién acaba, sino que salgamos sabe a quién contar acaba de las entrar? cosas. Ricardo Mosquera Mayo, también mándele un... Sino que salgamos a contar las cosas e incluso a precisar y aclarar que eso va a servir más que lo que estamos haciendo hoy por WhatsApp. Por WhatsApp lo que estamos haciendo es matonearnos, matarnos entre los chocuanos, hablar pésimo de los propios chocuanos, y cuando hacemos eso le tiramos esa escoria afuera y por eso nos tienen como nos tienen. Yo por eso hoy estoy en un solo grupo y no entro a más de esos grupos, porque vi que será un desgaste intelectual que nadie me lo iba a aprovechar. Bueno, de todos modos, despídase de la gente. Muchas gracias por haber estado y hasta una próxima oportunidad, Augusto. Muchas gracias y siempre a la orden, Ingenio, te agradezco. no se vaya porque quiero que le pare bola nosotros tenemos aquí, esto es Facebook en un lado, que no hace ese tipo de transmisión, pero live stream sí. Vamos a pedirle a nuestro ingeniero de sonido, Félix, que nos pase el final del programa y lo despedimos. Ok. Mire, obsérvelo. Y los que están en live... Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses, en contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora, en contra de los profesionales y en contra de los intelectuales, en contra de los industriales y en contra de los agricultores y de los
policía general. Los hombres colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto. Es nuestra dignidad que está por encima de los partidos. No nos roban nuestro propio aliento de ayer. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena que odiamos esta oligarquía que nos ignora. Y detestamos a esta gente que odia al pueblo y cree que a la raza colombiana se le puede volver a hacer casa. Gaitán de fondo, un llamado para que no sigamos siendo siervos, sino que cambiemos. Finalmente, Augusto, se me quedó una pregunta por hacerle. En este proceso presidencial que se avecinó, vimos que el pueblo de Chocó se liberó de las ataduras de los sectores políticos, de las presiones del dinero y de las presiones de la burocracia. Y en la primera elección, en la primera vuelta, obtiene Petro 50.000 votos y los demás se dividen en 25 y 30. O sea, los derrota. Y en la segunda vuelta les mete 70.000 votos. ¿Usted cree que este pueblo en este proceso de elección se va a liberar de los sectores tradicionales y de pronto va a votar completamente contrario, como creen las maquinarias políticas choconas? Bueno, eso fue un buen ejercicio que comienza a que nosotros miremos que sí hay manera de empezar a romper ese esquema. En estas próximas no lo creo todavía. Y no lo creo por una cosa elemental, Higinio. Lo de Petro fue de conciencia, fue de convicción. En este proceso que viene... ¿Y usted y yo estuvimos en eso? No, claro, en este proceso que viene no es de esa forma, porque ahí vuelve otra vez el dinero y vuelve el poder a marcar algunas cosas, no en la forma como... Y la burocracia y la presión del empleo. Pero sí es bueno lo que pasó, porque mírate que, como tú dices, nos liberamos, no votamos por partido, no votamos por puesto, no votamos por dinero, votamos por lo que uno creía que debiera ser. Y por eso lo hice públicamente. Primero voté por Humberto de la Calle Lombana. Dije, voy a una derrota, pero voy con una derrota a conciencia. No entre esa vagabundería de que estaban con uno y con el otro. Y después de eso dije, de acuerdo a lo que voto por el que salga. Voté por Petro, lo hice a conciencia y lo hice cada día con el mayor gusto de saber que en el Chocó todavía hay forma de romper esa situación. ¿De Eduardo Enrique Tuñón Mosquera, el médico? Tuñón lo está viendo también, un cordial saludo. Me lo saluda y que el papá fue algo, su papá fue uno de los amigos de mi papá. Bueno, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias a usted y hasta la próxima en Tacones. Desde Quito, capital del departamento del Chocó, transmite Chocó Radio, 88.1 FM.